Lenguas amazónicas. Es el término usado para referirse a las lenguas indígenas autóctonas de la Amazonía. Se trata de un conjunto heterogéneo de lenguas que pertenecen a familias distintas y no constituyen una unidad filogenética. Sin embargo, en el área existen ciertos rasgos tipológicos extendidos debido al contacto continuado entre lenguas de diferentes familias. Por esa razón, algunos autores proponen hablar del área lingüística amazónica. El español amazónico o también español de la selva es una variedad del idioma español hablado en la Amazonía. Influenciado por las lenguas amazónicas, está especialmente implantado en los departamentos de la Amazonía peruana como Loreto y Ucayali. El español amazónico es también hablado en algunas áreas de Brasil adjuntas a Loreto y Ucayali, en la región de la Amazonía de Colombia y en los estados Bolívar y Amazonas de Venezuela. Sus características son básicamente fonéticas, no son expresadas en el habla escrita ni formal. La primera característica es el cambio de la J, que es aspirada en situación interior, por la F, que siempre es bilabial, sobre todo cuando se halla junto a una U semivocal. Los fríos de San Juan se diría los fríos de San Fan. La segunda característica es omisión de algunas vocales. Nos vemos el FEPS por nos vemos el jueves. La tercera característica es la emisión de GU por el sonido W. Guante se diría guante. La cuarta característica es que hay oclusivación de las intermedias B, D y G en ascenso tonal con aspiración y alargamiento de la vocal. La quinta característica son los fonemas P, T y K que se realizan con una aspiración a inicio de la palabra. La sexta característica es que la Y tiende a africarse al contrario de lo que sucede en la costa. La región de la Amazonía colombiana es una de las más ricas de Sudamérica, tanto en su diversidad étnica, cultural, paisajística, etc. La región amazónica es muy rica en grupos étnicos, mientras que la mayor parte de su población son personas que conservan sus costumbres, su lengua, su cultura y también las tradiciones. Ellos siempre han estado viviendo en armonía con su entorno, que trabajan duro en la preservación de la Amazonía. Podemos mencionar que existen los Nucacs, son nómadas, los ticunas, los tucanos, los kamsas, los huitotos, los yaguas y los indas. Su comida es conseguida por la agricultura nativa y pescan con métodos especiales. Las características del lenguaje amazónico son fonológicas, o sea que son básicamente fonéticas y no son expresadas en el habla escrita ni formalmente. Una de ellas es el cambio de la J por la F, sobre todo cuando se halla junto a la U semivocal. Otra es la omisión de algunas vocales. Otra también puede ser la lenición de GU por el sonido W. Otra característica es el uso alofónico del alargamiento vocálico, o sea que alargan algunas palabras. Otra es hay oclusivización de las intermedias, entre la B, la D y la G, en ascenso tonal con aspiración y alargamiento de la vocal. Los fonemas P, T y K se realizan con una aspiración al inicio de la palabra. También la Y tiende a africarse al contrario de lo que sucede en la costa. Y también hay asibilización, no muy fuerte en las vibrantes. Ellos también tienden a hacer un doble posesivo en sus frases sobre más que todo objetos o posesiones de personas. Cultura. La cultura está constituida por actividades y costumbres de las etnias indígenas autóctonas, como los ritos, danzas, cantos tradicionales, creencias, artesanías, entre otros componentes. Las tradiciones culturales de la región amazónica de Colombia están ligadas a su historia y orígenes étnicos, así como a su entorno natural, incluyendo sus modos de vida, conocimientos ancestrales y su espiritualidad. Los ritos, danzas y cantos tradicionales indígenas tienen un carácter mítico espiritual y se realizan en momentos representativos,
tales como fertilidad, matrimonio, nacimientos, cosechas, rituales de salud, ceremonias fúnebres, entre otros. Los cantos y voces expresan emociones según lo que sientan, alegría, tristeza, rabia, entre otras. Se acompañan imitando los sonidos de la naturaleza, como el canto de los pájaros, y con instrumentos musicales propios elaborados con materiales locales, como el manguaré. Por ejemplo, el Festival de San Pedro, fiesta que se celebra en Florencia, Caquetá, a finales de julio de cada año, es una de las festividades más populares de la región amazónica. El fin es honrar a los antepasados indígenas que vivían por aquella zona. Tradiciones orales y creencias. En general, los pueblos indígenas del Amazonas colombiano poseen ricas tradiciones orales de leyendas y mitos. En su mayoría, estos describen una estrecha relación con el ambiente y la selva, la cual consideran como un gran ser viviente. Chamanes y medicina tradicional. Los chamanes y sabedores, además de invocar el poder de los espíritus de la naturaleza para curar, también tienen amplio conocimiento sobre el uso de las plantas medicinales de la región para enfrentar cada enfermedad. Dominan perfectamente la botánica y la composición de la vegetación amazónica, con conocimientos de prácticas médicas y saberes heredados de sus antepasados. Estos conocimientos les permiten elegir lo más adecuado para proveer efectos curativos y médicos. Artesanías. Las comunidades indígenas participan activamente en la elaboración artesanal de tallas de madera, cestas tejidas, mochilas tejidas, bisutería con semillas, utensilios, cerbatanas, lanzas, arcos y flechas, entre otros productos. Son expertos conocedores de su entorno, de donde recolectan semillas, cortezas y plantas a manera de materia prima, como fibras para tejer y madera para construir herramientas, canoas o casas, entre otros productos. Instrumentos musicales. Se calcula que existen hasta 100 instrumentos musicales distintos usados de manera habitual en los bailes y rituales de los indígenas del Amazonas colombiano. Algunos de los más conocidos son las flautas de palma de Patsiubá, el maguaré o el palo multiplicador. Todos ellos son fabricados con los productos naturales que da la región, como distintos tipos de madera, caña o huesos. La jerga amazónica. Muchas de las palabras usadas por la gente de la Amazonía peruana no se encuentran ni en el Corac del peruano común o en diccionarios comunes. La mezcla de las muchas culturas que habitaron la zona amazónica antes y después de la época del caucho originaron un vocabulario alegre y singular propio de los pobladores de esta región del mundo. Estos son algunos de los ejemplos que encontramos más interesantes en la jerga amazónica. A piacho se le dice a la fruta que está demasiado madura y muy suave. Canto, a la orilla de un río o borde de alguna cosa. Colocho se le dice a persona nacida en Colombia, colombianos. Chimuelo, persona que le falta algún diente o más. Gaita, palabreo con mentiras y peje, pez.